Buenas noches, querides. Buenas noches, ¿cómo están? Les saluda su amiga Marifranci Córdoba Arauz. Así me encuentran en YouTube como Marifranci Córdoba Arauz. Quería saludarles. Estoy saliendo apenas de un foro al que me invitaron por la Semana Mayor del Orgullo LGBTIQ. Y fue precisamente un foro sobre retos del sistema de educación para el acceso de las diversidades, de las personas sexo, género diversas al sistema de educación, a este sistema de educación. En el espacio me dieron solamente 10 minutos y como yo soy bien picada, ustedes saben, como siempre me pica la peleilla, el relajo, entonces no quería, antes de que se me acabaran las energías, y antes de que se me pasara la pica, quise grabar esto para poder compartirlo con ustedes, porque adicionalmente hace tiempo que no tomo contacto con ustedes. Además, ya muchísimas gracias a toda la gente que está apoyando esta iniciativa. Bueno, no basta de palabrerías y no y vamos a entrar en materia. La pregunta principal fue cuáles son los retos del sistema de educación para el acceso de las minorías o de las diversidades sexogenéricas a este. Y creo que desde la institución pública, uno de los vicios que todavía encabezamos, ahora decidí, por ejemplo, que voy a emprender una nueva iniciativa en redes sociales. Normalmente mis iniciativas han sido en los zapatos del otro y activismos de a pie. Pero esta vez quisiera que mi activismo en los zapatos del otro se llamase en primera persona o siempre en primera persona. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de las diversidades y habla de las otras y habla de las trabajadoras sexuales y habla de las mujeres trans y habla de la población afro y habla de los indígenas como una población ajena, como una población que está allá, que no me toca, que no me afecta, que muchas veces ni siquiera la conozco y que cuando la tengo enfrente, cuando tengo que interactuar con ella, cuando tengo que ponerme en los zapatos de ella realmente, se me corta el mensaje. No me acerco al hombre afro, no me acerco a la mujer indígena, sino solamente para comprarle. No me acerco a la mujer trans y no solamente es para ir a la peluquería en la que ella trabaja. Y así con las distintas diversidades. No hablo de las parejas lesbianas. En mi trabajo, por ejemplo, en mi trabajo yo tengo muchos compañeros, hombres, que no salen a almorzar conmigo, no salen a almorzar solo conmigo, o no se sientan a conversar solo conmigo, o no comparten el auto solo conmigo. Claro, porque se sienten seguros de que estamos en un espacio laboral, en un espacio físico, en un espacio donde hay más gente y donde no represento peligro o amenaza. Pero en el momento en que me quedo sola con ellas, eh, se les suben los colores al rostro, se sienten incómodas, creo que más de uno piensa que me voy a abalanzar encima de él y le voy a violar. Y es algo que ha pasado por muchos años y que sigue pasando y que yo creo que ya es hora de que deje de pasar. Ya es hora de romper la pared, es ya hora de sobrepasar el límite. Y para eso es importante nombrarnos, reconocernos y reconocer la realidad del otro o de la otra desde la primera persona, siempre en primera persona. Hay muchísimo que tengo que hablar sobre esto, pero ahora quisiera hablarles sobre lo que fue mi experiencia en el acceso al sistema de educación superior. Había una delegada del Ministerio de Educación que mencionó que la escuela, el reto de la escuela es, de la primera educación, hablemos de la educación básica, es volver un espacio, volver a la escuela un espacio incluyente y seguro. Suena muy bonito, pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograr que la escuela sea ese espacio incluyente y seguro cuando tienes un profesor que está lleno de prejuicios? Cuando tienes un padre de familia de otro niño que está lleno de prejuicios. Cuando tienes un rector, cuando tienes un supervisor, cuando tienes una autoridad para la cual
la palabra incluyente y segura suena bien, pero cuando ni ella mismo ni él mismo ha podido dejar que sus niñes se identifiquen con una identidad distinta a la del masculino, a la del femenino, cuando ellos mismos desde sus pequeños sobrinos, hermanitos, sus primos o ellos mismos han tenido resistencias a sentirse, identificarse, a, a recrearse en la identidad del otro, le hace persona gay, lesbiana, bisexual, intersex. Cariño, decir intersex en este espacio y en otros espacios, como en el del conversatorio que acabo de venir, decir intersex es un saludo a la bandera. Es simplemente completar el número de letras, de iniciales que tienen que completar el eslogan o el hashtag. Porque casi nadie, ninguna autoridad sabe, trata, ni siquiera entiende lo que la intersexualidad es. Y lamento decir que muy poco nos interesa también. Y luego está lo Q, que incluye a toda la gente queer, no binaria, que no responde al femenino, que no quiere responder al masculino, que simplemente no quiere categorías de género sobre ella, con todo el paraguas inmenso de personas no binarias que existen. Entonces, cuando estamos tan lejanes a esas realidades, cuando solamente tenemos una amiga lesbiana, pero jamás pudimos tener un sentido lésbico, o jamás pudimos pensar o imaginarnos que pudimos enamorarnos de una mujer siendo mujeres, cuando tenemos un conocido gay, pero jamás pudimos ponernos a pensar qué siente una persona que se enamora de otro hombre, un hombre que se enamora de otro hombre, o cuando tenemos una conocida trans como la Marifranci, que está jodiendo todo el día y que está todo el día llamándose trans y que todo el tiempo está nombrándose, está recordando y demás, con más razón, y no procuras acercarte a ella, y no procuras saber de ella, y no procuras interactuar con ella, no procuras saber por qué la Marifrancia es como es. Entonces el respeto simplemente se limita a una nueva forma de fobia que está atravesada ya no por el odio, sino por el temor. La fobia en esencia es profundo temor. Pero una fobia que es más relajada, en la cual yo puedo compartir la mesa siempre que esté callado o siempre que ella esté callada, también está atravesada por el temor, en menor grado, pero también está atravesada por el temor. Ya no es el odio hacia lo diverso, sino es simplemente incluso el no interés. Creo que el desinterés sumado al temor generan desidia. Y eso hace que si es que no nos preocupamos de cambiar eso en el sistema de educación desde abajo posiblemente, ya no desde arriba porque la ley ya está escrita, entonces vamos a seguir teniendo problemas de discriminación, de deserción, de no completar el sistema, los procesos educativos. Hay muchísimo que trabajar. En realidad hay muchísimo, muchísimo que trabajar. Eh, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en Ecuador publicó en el año 2015 el libro Construyendo Igualdad en Educación Superior. Ese libro tiene un acápite específico sobre igualdad de género y un acápite más pequeño sobre diversidades sexogenéricas. Y ahí menciona que a nivel de discriminación, en la escuela, las personas que están en etapa escolar sufren aproximadamente un 13-14% de discriminación en ese sistema. Cuando están en el colegio, esa discriminación sube al 30-35% en el bachillerato. Y en la universidad, la discriminación que sufren son de más del 40%. Si ustedes pueden ver, escuela 13%, bachillerato 35%, universidad 40%, la discriminación va subiendo. Pero la presencia de personas diversas, léase gay, lesbianas, etc., pero principalmente personas trans, que quizás somos las más visibles, porque claro, somos las que tenemos nombre masculino, somos las que tenemos voz masculina, pero sin embargo tenemos imagen femenina. O en el caso de los transmasculinos, son más pequeños, pueden tener una imagen un poco emasculada, pero se nota y se sigue notando que biológicamente son del sexo femenino. Entonces, al ser tan notorias y notorios, somos
imanes para la discriminación, somos imanes para las burlas, somos imanes para los comentarios, somos imanes para que se nos cierren muchísimas puertas que a las otras diversidades, gay, lesbianas y bisexuales, no se les cierran. Con todo el respeto que mis amigues de esas identidades se merecen. Entonces, volviendo al tema, si es que queremos hablar de acceso a la educación superior, tenemos que entender de dónde nace esta discriminación y qué matices tiene. Es muy peligrosa la secularización de la educación en cualquier país. Son muy peligrosas las doctrinas, es muy peligroso la enseñanza de religión, aunque muchas personas no lo quieran reconocer, aunque muchas personas vean en la religión la esperanza de que su hija o su hijo crezca con valores y con principios y con el respeto a una autoridad divina. Hay mucho riesgo de que se transmita un sesgo personal del capacitador, del catequista, del maestro, del director, que está sumamente atravesado por esas creencias y que considera nocivas las diversidades. Hay muchísimas posibilidades de que ese sesgo, de que ese prejuicio, de que esa sensación personal sea transmitida en el proceso educativo a nuestras niñas. Existe muchísimo riesgo. Para muestra un botón, las niñas en la etapa escolar, lo único que hacen, dicen que hay niñas crueles. Pero no existen niñas crueles, existen niñas que repiten en el aula de clase lo que oyeron en su casa a sus padres sobre las mujeres, sobre las trabajadoras sexuales, sobre la gente negra, sobre la gente indígena. Simplemente es eso. Entonces, si le das la autoridad a un profesor, a un rector, a un inspector de transmitir eso con su sesgo y su sello personal, estamos prácticamente perdiendo la batalla para que ese niño o esa niña pueda construir un criterio propio basado en el verdadero respeto y en la verdadera apropiación de la diversidad. Por eso es importante siempre hablar en primera persona. Por eso es importante enseñar en primera persona. Por eso es importante ejemplificar en primera persona. Y a eso voy con el ejemplo. Ya les he robado algunos minutos, voy a ir al ejemplo. Son 3 historias distintas. La de Marifranci, la de Nani R y la de Nicole V. Las 3 somos mujeres trans, pero Nani R proviene de la provincia de una provincia de la costa, de una zona marginada, y abandona la escuela a la edad de 10 años, un año antes de terminar la etapa escolar básica. ¿Por qué lo hace? Porque ella no entiende de discriminación, ella no entiende de sistema educativo, ella lo único que entiende es que es la nani y que su profesor insiste en llamarle con su nombre masculino. Y ella se molesta y se rebela y no quiere ir a la escuela. Su mamá, que probablemente tampoco entiende lo que siente Nani, la obliga, la presiona, pero finalmente cuando todo explota, Nani decide que no, que Nani sale de la casa todos los días, pero en lugar de ir a la escuela, se va a jugar con sus amiguitos y con sus amiguitas. Y así deserta del sistema de educación escolar, de un sistema de educación escolar que nunca la entendió, que nunca se preocupó por generarle un ambiente amigable, un ambiente que si no entendía la condición trans de su ser, al menos estaba obligado a indagar sobre dicha condición trans y a brindarle al menos el acompañamiento, al menos la solidaridad de saber que era un espacio que la acogía, que tal vez no la entendía en ese momento, pero que la acogía. Obviamente, con un sistema escolar muy empobrecido, de zona rural, eso no podía pasar. Y con el sesgo personal de un profesor medianamente formado, totalmente prejuiciado, que no pudo con Nani. Luego viene la historia de Nicole. Nicole V logra sopesar
los mismos escollos en la educación básica y en la educación media. Soporta burlas, soporta abusos, es abusada sexualmente por uno de sus compañeros en la etapa de colegio, es chantajeada con favores sexuales por uno de sus profesores en la etapa del colegio y termina el bachillerato. Se gana una beca para estudiar en la universidad, entra, es una universidad privada y uno de los profesores rehúsa reconocer su identidad femenina e insiste en llamarle a través de registros y a través de documentos con su nombre masculino. Entonces la identidad de Nicole se revela, no es ya solamente la mofa. Noten la relación que existe entre el nivel de discriminación que hay en escuela, colegio y universidad que yo les mencioné hace unos minutos y lo que le pasa a Nicole. Ya la discriminación no solamente le venía del niñito que se burlaba o del profesor que no la escuchaba, como en el caso de Nani, sino venía del director, del profesor y de las compañeras. Encontró algunas voces afines en sus compañeros, pero también encontró muchísima discriminación, muchísima sexualización de su identidad, sobre todo de compañeros hombres, que asociaban su identidad trans con favores sexuales gratuitos y probablemente descarados, es decir, ella no viene a estudiar, ella viene a joder, o sea, un montón de prejuicios que se ejercen sobre la identidad trans solo por ser trans. Y ella finalmente deserta de la universidad y abandona su carrera. En ambos casos, la identidad primó. En ambos casos, pero principalmente en el de Nani, era tan importante para ella ser reconocida como la Nani y no como el niño, que abandonó la escuela. No le importaba la educación, le importaba simplemente ser la Nani. Luego, en el caso de Nicole, ella tenía el mismo propósito, quería ser reconocida como Nicole, luchó con su imagen, formó su imagen femenina, se hormonizó, hizo todo el proceso para ser reconocida como Nicole, y en la universidad se encuentra con una persona, una sola persona, que logra agotarla completamente y logra despecharla del sistema de educación superior. Y también lo abandonó. La tercera historia es la de Marifranzi, una chica que asume su identidad con muchísima posterioridad. ¿Por qué? Porque en el momento en el que de niña reconoce e identifica que tiene una feminidad, enseguida nota cómo tanto sus educadores, sus compañeros en el colegio, así como su propia familia, empieza a corregirla y empieza a decirle que eso no está bien. No está bien tener un nombre y un cuerpo de niño y sentir como una niña. Como ella es buena estudiante, como ella poco sabe de estos procesos identitarios porque ha crecido en el seno de una familia, no ha tenido muchas otras amistades trans, no ha crecido en la calle, ha crecido en el seno de un hogar tradicional y católico, le da más valor a esos valores que le inculca la familia. La educación, la religión, el parentesco familiar, la moral, las buenas costumbres, etc. Y le da prioridad. Siente femenina, se siente a sí misma en la feminidad, juega en algún momento con el maquillaje de su mamá, con los tacones, pero sabe exactamente qué no debe hacer para no generar esa ira y esa molestia, tanto en el sistema de educación como en su propio hogar. Estudia escuela, colegio y universidad. Y finaliza con todo igual, con burlas, porque es lo suficientemente femenina como para ser confundida con gay. Y también con prejuicios como por ejemplo el por qué no tiene novia, el por qué hace esto y ella se consigue novias y juega todo el juego que el sistema le inculca, todo para que la dejen en paz. Viste como hombre, actúa como hombre, forzadamente aprende el masculino y tiene todos los comportamientos que un hombre de un sistema debería tener. ¿Por qué? Por terminar su universidad.
Termina la carrera e inmediatamente se asume primero como hombre gay y luego se asume como mujer trans. Cuando ya tenía profesión, trabajo, cuando si algo pasaba en la casa, si la botaban de la casa, finalmente podía salir y tomar una decisión de empezar a vivir sola o tener al menos un ingreso que la respaldara como para no empezar en la calle con el trabajo sexual. Entonces, resulta que la privilegiada es la que menos defensa hizo de su identidad. Resulta que la que más beneficios tiene, la que ahora puede acceder a una hipoteca, la que puede irse de viaje en vacaciones, la que no necesita hacer trabajo sexual si no quiere porque no tiene la necesidad, la que es independiente, es libre, es emprendedora. Ella la que tiene, a la que de alguna forma le importó en un momento menos la identidad y más la formación para pertenecer al sistema, para ser parte de él, es la que más aceptación, beneficios tiene. Ahora trabaja en una institución pública y trabaja abiertamente como mujer trans y tiene un montón de beneficios, pero al mismo tiempo un montón de prejuicios, de desigualdades, de detenimientos, de violaciones pequeñitas, sucintas, no notables. En muchos niveles, social, laboral, educativo, deportivo, etcétera. Pero aún así es mucho más privilegiada que Nicole, que no pudo finalizar la universidad y obviamente hizo del ejercicio del trabajo sexual su profesión y su sustento de vida, y de Nani, que desde temprana edad también ingresó en la peluquería y el trabajo sexual. Son tres realidades distintas de tres personas que son muy afines en el fondo, pero visibilizan la tiranía de un sistema que te obliga a comportarte de cierta forma para que tengas los privilegios y los beneficios y los derechos que deberían ser dados a todos. Esa es la reflexión que yo quiero dejar para ustedes. Tenía muchísimo más que hablar. Por ejemplo, bueno, voy a extenderme solamente un ratito más. ¿Qué pasa cuando a más de, en el caso de las historias de Nicole y de Nani, qué pasa cuando a más de venir de un sector eh, eh, rural, de venir de una educación rural donde no existen tratamientos género sensibles en el tema de educación, qué pasa cuando adicionalmente son pobres? Es decir, son trans y son pobres. No tienen educación, su familia no tiene educación, no tienen acceso a medios de comunicación, no tienen acceso a prensa, no tienen acceso a libros, no tienen acceso a internet. ¿Qué pasa cuando adicionalmente a ser trans y ser pobres son afro o son indígenas o son cholas? Hay una nueva discriminación que se suma a las otras dos anteriores. ¿Qué pasa si además de ser trans, pobres, afro o indias, son mayores de edad? Superan los 40 años, superan los 45, ya son descartables en un sistema que valora muchísimo la educación de lo joven y de lo juvenil. ¿Y qué pasaría si es que adicionalmente a todas estas discriminaciones se le suma que tiene una discapacidad? Ahí están los verdaderos retos que tiene el sistema de educación, en poder entrelazar todas estas condiciones de desigualdad y pobreza de la cual venimos millones de personas en el Ecuador y en el mundo, que no tenemos beneficios que otras sí tienen, que otras sí tenemos, y que tienen que, sin embargo, someterse y ajustarse a un sistema que no las entiende, que no las identifica, que se niega todavía a identificarlas con el tema del masculino, solamente obligándolas o orillándolas a tener dos opciones: o es masculina o es femenino, o es femenino o es masculina. Ese es el verdadero reto del acceso a la educación. Y no es un reto de la educación superior, porque como acabamos de ver, la discriminación puede ser mayor en el sistema de educación superior, pero el nivel de personas que llegamos a la educación superior siendo trans, o que nos podemos empoderar de lo trans después de haber concluido o durante el sistema de educación superior, somos muchas menos de las que han abandonado la escuela a los 9, 10, 11 años, como el caso de Nani, o de las que han abandonado el bachillerato y la universidad, como en el caso de Nicole. Hay muchísima más deserción que terminación efectiva de los procesos de educación superior. Como funcionaria, como activista, como amiga, les dejo este pensamiento y bueno,
Ahora me retiro. Estoy emocionada de haber contribuido y compartido esto con ustedes. Soy su amiga Marifranci Córdoba Arauz. Si es que este video les gustó, por favor, no olviden darle like, no olviden dejarme sus comentarios. Me ayudan muchísimo a crecer y por favor no olviden motivar a todas las personas que conocen. Si es que les gusta lo que hago, si es que les gusta lo que comunico, si es que les gusta de alguna forma lo que transparento, no olviden invitarles a que se suscriban. En YouTube me encuentran como Marifranci Córdoba Arauz, todo seguido. Y bueno, solamente para terminar, quiero decirles que me acompaña mi nuevo hashtag de reivindicación. En esta semana del orgullo mayor, el hashtag es sin justicia no hay orgullo. Así se escribe, sin justicia no hay orgullo, porque todavía nos siguen matando. En este año, en lo que van del año 2020, a nivel mundial se han registrado al menos 350 asesinatos violentos de mujeres trans. Hace poco murió Javier Viteri en la provincia del Oro, en el cantón Arenillas. Murió víctima de un crimen de odio por su condición GLBTI. En febrero de este año murió Alexa, una trans puertorriqueña que fue asesinada en un evento muy, muy, muy execrable al querer utilizar un baño de una gran franquicia en la ciudad de Puerto Rico. Entonces no existe justicia y mientras no exista justicia, este mes no va a poder ser un mes de orgullo y ningún mes va a poder ser de orgullo. Podemos estar muy orgullosas de lo que somos, pero no podemos sentirnos orgullosas del medio en el que estamos. Nuevamente soy su amiga Marifranci Córdoba Arauz y esto es Para Noches con Candela, una emisión más. Y por favor, tengan una linda noche. Muchas gracias y hasta pronto. Nos vemos en una próxima emisión.